Buenas tardes, estamos saludando a todos los que nos escuchan a través de Radio Kenac FM, también aquellos que nos ven en la televisión, Canal 25, que ha estado siempre acompañándonos en todo este programa, estos programas informativos de cada semana. Saludar especialmente a la gente que vive en nuestras islas y obviamente ya empezando el mes de octubre, con una serie de situaciones que después vamos a conversar. La primera información que quiero entregarles a los que nos escuchan en sus hogares o nos ven también en sus hogares tiene relación con una reunión que hemos realizado como Comisión de Educación y Cultura del Consejo Municipal la semana anterior, y esto es importante porque tiene que ver con un tema educacional. Todos los años debe presentarse al Consejo Municipal y también al Ministerio de Educación a través de su dirección provincial el PADEM, el Plan de Desarrollo de la Educación Municipal. Y obviamente esto tiene que ser aprobado después por el Consejo Municipal, y para eso se inicia todo un proceso que tiene que ver con las presentaciones, la elaboración del PADEM, y en la elaboración del PADEM tienen que participar todas las escuelas, tienen que participar los profesores, tienen que participar los asistentes de la educación, tienen que participar los directivos de estas escuelas. Así se construye un PADEM, un Plan de Desarrollo Comunal, con la participación de las comunidades educativas. Y no solo tienen que elaborarlo desde la Corporación de Educación. El PADEM es un programa participativo, por lo tanto. ¿Y qué es lo que estuvimos trabajando en la Comisión de Educación y Cultura, que lo formamos 3 concejales, yo, que lo presido, Luis Yáñez y Óscar Gallardo? En esa reunión estuvo los directivos de la corporación, el secretario de la corporación, el jefe personal, el jefe de educación y la gente que tiene que ver con los recursos. Se hizo la presentación, al menos 3 aspectos fundamentales que abordamos. Uno, que tiene que ver con los aspectos pedagógicos del PADEM. Y los aspectos pedagógicos tienen que ver con metodologías, tienen que ver con prácticas pedagógicas de los docentes en el aula, tienen que ver con resultados académicos de los estudiantes, tienen que ver con apoyos a estudiantes. Estamos hablando de apoyos pedagógicos a los estudiantes. Y entonces se va construyendo el PADEM en esta parte pedagógica, que es lo esencial. Es decir, cuando el profesor va al aula y desarrolla el proceso de enseñanza, desarrolla este proceso donde el alumno tiene que lograr determinados aprendizajes. No olvidar que la educación está centrada en el logro de aprendizaje. Por lo tanto, esos temas son eminentemente pedagógicos. ¿Cómo vamos a formar de la mejor manera o capacitar de mejor manera a nuestros profesores y nuestros asistentes de la educación? Porque no solo tenemos que hablar de los profesores, también los asistentes de la educación, porque ellos están en contacto permanente y son partes del equipo pedagógico de los establecimientos educacionales. Y obviamente uno revisa los resultados académicos de los estudiantes de los distintos cursos a través, por ejemplo, de los resultados de las pruebas CIMSE, que el año pasado también hubo dificultades para tomarlo, pero en los años anteriores siempre están los resultados de la prueba CIMSE, pero también están los resultados de la prueba de selección universitaria, por ejemplo, hasta el año pasado, y están los otros indicadores, los indicadores de rendimiento académico de los estudiantes de cada uno de los colegios, los indicadores de asistencia de cada uno de los colegios, los indicadores de deserción escolar, los indicadores de promoción de los estudiantes. Esos son aspectos pedagógicos que se analizan, se trabajan y obviamente se busca la forma de mejorar y permitir entonces que estos procesos pedagógicos vayan mejorándose en el tiempo y permitan los mejores aprendizajes para los estudiantes. El otro aspecto que estuvimos trabajando también en el PADEM tiene que ver con
los docentes con los asistentes de educación, es decir, con el personal que labora directamente, que trabaja directamente con los estudiantes. Y cuando hablo de asistente de educación, estoy hablando de todos los asistentes de la educación, no solo los que ingresan al aula, sino desde la persona encargada de abrir los establecimientos educacionales hasta los manipuladores y todos aquellos que, choferes incluidos. Eso también son asistentes de educación. Y entonces estuvimos viendo, analizando las horas aula, las horas destinadas a contratar los docentes versus la cantidad de estudiantes. Aquí se hace un trabajo, un análisis profundo respecto de cuántas horas pedagógicas hay que cubrir en el sentido de hacer docencia en esas horas pedagógicas. Por lo tanto, en relación a esa hora pedagógica, ¿se contrata personal o se disminuyen las horas del personal? Estamos hablando de los profesionales de la educación, los docentes. Hay otros que, por ejemplo, también están en proceso de solicitar recursos para su jubilación. En fin, hay una serie de elementos que nos permiten analizar el personal que trabaja en la corporación municipal en las distintas unidades educativas de la comuna de Quinchao. Y el tercer punto que se analiza en ese PADEM, hay otros más que se pueden analizar obviamente, pero los tres puntos clave son los aspectos pedagógicos, el personal que trabaja en las escuelas y los aspectos financieros. Y aquí en estos aspectos financieros uno tiene que ser muy cuidadoso, puesto que hay una serie de dificultades en este trabajo que tiene que ver con la docencia y que tiene que ver con la administración de los establecimientos educacionales municipales, que en nuestra comuna sabemos están a cargo de una corporación de derecho privado. En otras existen los DAEM, los DEM, etc., que dependen directamente del municipio. Pero aquí en nuestra comuna de Quinchao es una corporación de derecho privado. Y obviamente el sistema de financiamiento que está a cargo del Ministerio de Educación se hace por asistencia media. Es decir, se mide, se calcula cuántos estudiantes asistieron al mes, se hace un promedio con los meses anteriores y con eso se paga la subvención. Y mientras más asistan los estudiantes, mejor, porque hay menos descuento en subvención. Y aquí también, desde el punto de vista financiero, analizamos los jardines, por ejemplo, de la Junji, que están a cargo de la corporación, cuyos ingresos son por otra vía, pero también están a cargo de esta corporación. Pero aquello que corresponde a colegios de enseñanza básica y media, tienen distintas formas de financiamiento, que finalmente todo redunda en cómo financiamos la educación de la comuna de Quinchao. Por ejemplo, están los recursos CEP, que se entregan por una cantidad de alumnos que tienen determinadas características y que aquí no lo voy a reproducir para no hacerlo tan largo. También están los recursos PIE. La sigla PIE significa que son los estudiantes que se les atiende a través de este mecanismo y que obviamente tienen dificultades de distinta naturaleza en sus aprendizajes u otras dificultades. Y se llama Proyecto de Integración Escolar, de allí el concepto de PIE, Proyecto de Integración Escolar. Allí también ingresa el Estado, entrega una subvención a los colegios que tienen integración escolar. Hay una subvención que es de prorretención también. Hay una subvención general, de la que yo le dije al comienzo. Esta subvención general, particularmente en todo el país, no de manera particular, se paga, ya se lo dije, por asistencia media. Y luego, en el caso del Liceo Insular, tiene una subvención que, de momento que postuló a ser Liceo Bicentenario, se le entrega una subvención especial. Todo ello forma el presupuesto para la educación municipal y tiene que distribuirse en distintas áreas. O sea, son los ingresos, uno podría decir, más el aporte municipal, que no es tanto en la comuna, de acuerdo un poco a lo que se analice y se vea en el presupuesto municipal de cada año para el año 2021, en este caso. Y todo eso hace el tema ingreso
para financiar los distintos ítems que requiere la educación y el funcionamiento de la educación municipal, que no solo es gasto personal, sino que gasto de administración, sino que gasto de calefacción, de servicios básicos, de movilización. Hay una infinidad de gastos. La corporación, tengo que decirlo claramente, tiene siempre un déficit. Algunos dicen que no hay déficit, pero si hay deuda, hay déficit. Y hay una deuda que se ha venido arrastrando desde hace un par de años atrás y que se proyecta para el próximo año en cerca de 324 millones y fracción de déficit en la corporación municipal, que no deja de ser. Esto se expresa en deudas a proveedores y otras situaciones que al día de hoy no se han resuelto. Por lo tanto, nadie puede hoy día decir que la corporación municipal está saneada. No existe tal situación. Ha venido arrastrando deuda por un par de años y parece que cada año se va agrandando. Primero porque la verdad es que la matrícula empieza a disminuir, sobre todo en los primeros cursos, por la tasa de natalidad de la comuna, y por lo tanto, mientras menos estudiantes hay en una escuela, menos ingresos tiene esa unidad educativa y menos ingresos tiene la corporación, por lo tanto menos recursos para financiar el sistema de educación municipal. Todo esto es un análisis que se hace de manera detallada, que yo no voy a entrar, porque lo que quiero que ustedes sepan que ya estamos trabajando en el PADEM para el año 2021, que tiene que ver con todo lo que señalé, y además un aspecto que tengo que decirlo. La situación hoy día es compleja porque estamos en una situación sanitaria que todos conocemos. Y por lo tanto las preguntas que se le hizo a la corporación, bueno, ¿cómo vamos a resolver los temas sanitarios? ¿Cómo vamos a saber cuándo, no saber, sino cómo vamos a hacer cuando los alumnos, cuando los estudiantes tengan que volver a sus escuelas? Y es probable que incluso tengamos dificultades para el regreso durante el primer semestre del próximo año. Estamos hablando hoy día de hacer clases vía online a través de plataformas, y la pregunta es, ¿cuántos estudiantes tienen acceso a estas plataformas? Una cantidad que en este momento no está claro cuántos sean en la comuna de Quinchao. Y si tienen acceso a algunos y otros no, son por otras razones también. Todos tienen un equipo, por ejemplo, un notebook, un equipo de computación en su casa. Creo que no es así. Todos tienen celulares que te permiten bajar aplicaciones. Tampoco es así. Todos tienen acceso, cobertura de las empresas que entreguen el servicio de internet. Tampoco es así. Entonces es complicado hoy día hablar de que efectivamente el proceso educacional se lleva solamente a través de sistema en línea. Nosotros sabemos, y también cuando se hizo una exposición en el Consejo, sabemos que muchos estudiantes se les va a dejar el material, se le prepara el material y se va a dejar. Pero también uno tiene que pensar que si esto continúa, ¿cómo lo vamos a seguir mejorando? Se va a ver la posibilidad, si es que existen los recursos, de lograr que efectivamente todos estén conectados. Eso es una utopía casi, porque eso no va a ser. Eso no es posible porque hay sectores e islas donde ni siquiera hay conexión, hay servicio de telefonía móvil, porque no hay señal. Entonces el tema es complejo en este tiempo, y elaborar un PADEM en las mismas condiciones en que se hacía los otros años no es lo mejor. Hoy día hay que colocarse en todas las situaciones, sobre todo en esta situación de emergencia, donde hoy día los estudiantes no están yendo a sus aulas, no están yendo por lo que sabemos, y muchos todos están trabajando en sus casas. Unos trabajan mejor que otros, y allí se nos produce una brecha muy grande. Unos tienen posibilidades y otros no tienen posibilidades, y sigue aumentando la brecha. Unos aprenderán más y otros menos, y sigue aumentando la brecha. Hoy día, con esta pandemia, se han descubierto todas las falencias que tiene el sistema de comunicación vía internet, y el sistema, las falencias y las necesidades que tienen los estudiantes, las familias, respecto a estar conectados. Cuando hablamos de un mundo global, uno se pregunta, ¿y de qué globalidad estamos hablando?
Cuando hablamos de un mundo conectado, todos, no existe conexión. La brecha informática es muy grande, desde distintos aspectos. No solo porque la gente, muchos estudiantes, incluso muchos niños no saben todavía ocupar bien sus programas de computación. Algunos saben, unos más, otros menos, pero es una brecha. Pero las brechas más grandes son cuando ni siquiera tienes conectividad, cuando ni siquiera puedes hacer un llamado por teléfono de un celular. Entonces hay muchas diferencias en este tema. Y esos temas también los conversamos y también los analizamos. Yo creo que todavía no hemos aprobado el PADEM, está en proceso, está en elaboración, está con algunas observaciones que deben mejorarse y por lo tanto esperamos que una vez que llegue al Consejo nuevamente este PADEM, estén consideradas las observaciones que como Comisión de Educación y Cultura le planteamos a la Corporación de Educación para que obviamente tengan una visión de lo que efectivamente nosotros queremos para la educación de la comuna de Quinchao. Así que esperamos que ese PADEM siga avanzando en las mejores condiciones para bien de los estudiantes de esta comuna que están en el sistema municipalizado. Continuamos entregando las informaciones de nuestra oficina de concejal, con la cual en este espacio hemos estado trabajando durante mucho tiempo, desde el año 2005. Entonces, seguimos atendiendo a la gente porque efectivamente esta oficina se hizo para atender, para estar al servicio de la gente, como dice mi eslogan, y para atender a la comunidad en sus distintos requerimientos. Y por eso que hemos estado trabajando durante este tiempo, y por eso le voy a señalar algunas cosas ahora, con una profesional asistente social que sigue atendiendo de manera virtual y algunos días cuando se requiere de manera presencial. Pero también hemos estado trabajando a propósito del retiro del 10% con asesoras previsionales que han venido aquí a esta oficina a atender a mucha gente. Hemos atendido a mucha gente, más de 250 personas en esta oficina de manera presencial. Y el día miércoles 7 de octubre, el próximo miércoles va a volver porque hay gente que no ha hecho su retiro del 10% todavía, hay gente que quedó rezagada, hay gente que tiene dificultades porque salió rechazado en sus pagos y otras situaciones que es necesario resolver y como hay muchas dificultades también para trasladarse a Castro, de la oficina de esta AFP, el miércoles 7 va a volver la asesora previsional a trabajar de manera presencial aquí en esta oficina. Y va a trabajar desde las 9:30 hasta las 14:30 horas. Así que yo aprovecho de invitar a la gente que no ha hecho su retiro del 10%, que lo haga de manera presencial. Yo creo que ya son pocos, son menos, pero todavía hay gente que no lo ha hecho. Y aquellos que tienen dificultades, se acerquen a mi oficina el día miércoles 7 de octubre para que sean atendidos por la asesora previsional y resolver definitivamente sus problemas. Puesto que hay gente que todavía no le ha llegado su 10% por distintas situaciones. Así que aprovechen la oportunidad de venir a hacer sus consultas, de hacer sus postulaciones los que no han hecho y esperamos que todo resulte bien. Por otro lado, quiero señalarles que también en esta oficina siempre hemos contado con una asesoría jurídica. Ahora en este tiempo de pandemia no habíamos tenido una asesoría presencial, sino que era más bien virtual, pero a partir de hace dos semanas atrás ya empezamos de nuevo con una asesoría jurídica de manera presencial, de modo que yo les invito a que si alguien desea orientación para trámites judiciales, algunos temas de regularización de títulos de dominio, y otros temas jurídicos o consultas de maneras particulares, que lo haga porque tenemos una asesora jurídica que viene a trabajar a mi oficina, de tal manera que cuando usted pide conversar con ella, viene y la atiende de manera presencial de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Así que estamos también entregando este servicio. Estamos trabajando con la asistente social, con los registros sociales de hogares, estamos trabajando con asesora jurídica
para orientar a los trámites judiciales fundamentalmente, y obviamente seguimos entregando el servicio de retiro presencial, del trámite de retiro presencial de las AFP. En eso estamos trabajando y al servicio de la gente que requiere y que necesita orientación, necesita apoyo, y este es un apoyo efectivo, no es teoría. Por eso yo digo, las realidades tienen que comprobarse, los hechos están. Así que les invito a que puedan aprovechar estas oportunidades que estamos entregando aquí en mi oficina de concejal, y que además no es una cuestión de ahora, lo hemos hecho siempre, la asesoría jurídica ha estado siempre. Por otro lado, a propósito de servicio social, debo indicarles que a partir de hoy día se empezó a cancelar la quinta cuota del ingreso familiar de emergencia. Y aquí una aclaración: el ingreso familiar de emergencia en la quinta cuota paga el 70%. Es decir, si antes se pagaba 100.000 pesos, hoy día va a recibir 70.000 pesos por persona. Y en el sexto pago va a ser de 55.000 pesos. De tal manera que si una persona vive sola y tiene el ingreso familiar de emergencia, va a recibir 70.000 pesos. Si son dos personas, 140, y así dependiendo cuántas personas sea. Y en la 6, en la cuota sexta, va a ser 55.000 pesos por persona. Esto es un ingreso familiar. No es que cada una le llegue una cantidad de plata, sino que el ingreso familiar es para la familia. Por lo tanto, allí se determina cuánto es lo que la familia efectivamente le está llegando. Pero no es el mismo valor de la cuota 4. Hasta la cuota 4 era de 100.000 pesos. Pero ahora es de 70.000 pesos, para que haya claridad. Eso de todas maneras está en la página del Ministerio de Desarrollo Social, y usted lo puede revisar tranquilamente. También el link está en mi página www.ramonmancillaconcejal.cl. Allí hay un link que dice ingreso familiar de emergencia. Usted pincha y coloca sus datos, su carné, su fecha de nacimiento, el número de documento, y le va a salir los valores y la fecha de pago en su momento. Eso es lo que ahora está entregando el ingreso familiar de emergencia del Ministerio de Desarrollo Social. Quiero hablarles también de un tema que tiene que ver con primarias. Obviamente, sin dejar de recordarle que el próximo 25 de octubre está el plebiscito. Yo le invito a que la gente vaya a votar, porque es muy importante que tengamos una nueva constitución, y por lo tanto ya saben cuál es mi pensamiento. Si quieren una nueva constitución, apruebo. Y también, obviamente, en el segundo voto tiene que ser un tema donde nosotros podamos ser capaces de elegir a quienes van a inscribir la constitución, y no que sea un sistema mixto como se pide allí. Por lo tanto, ahí hay que tener claridad también en ese tema. Así que, pero lo importante es que ustedes participen de estas elecciones, porque las elecciones son los procesos democráticos que todo ciudadano ejerce su derecho. A veces decimos que se haga en forma democrática. Las elecciones son un proceso democrático y allí hay que participar. Por otro lado, espero también que ojalá hoy día haya un acuerdo respecto de realizar primarias en todas las comunas del país, respecto de gobernadores y de alcaldes, sobre todo los partidos de oposición, porque en eso se ha estado durante todo este tiempo. Y obviamente la mayoría de ustedes saben que yo soy candidato a alcalde de la comuna de Quinchao, y ya me inscribí para ir a primaria en el CERVEL. Espero que los partidos políticos se pongan de acuerdo para efectivamente se hagan las primarias en esta comuna y en otras comunas también. Y si no es así, esperamos llegar igualmente por alguna vía a hacer primarias, porque la mejor forma de ser transparente y democráticamente es que la gente ejerza su voto. Y eso significa que usted es la persona que va a decidir quién sea sus candidatos a alcalde, y después en abril, que es la elección definitiva para alcalde, usted decidirá allí quién sea su alcalde. Pero primero hay que elegir el candidato. Esos son los mecanismos democráticos, porque a veces dice, ¿por qué no se hace democráticamente? Está súper bien que lo digamos, pero también lo practiquemos. Es decir,
Si hacemos un acto democrático, uno de los actos más democráticos es ir a las urnas y emitir su voto por quien uno cree que va a hacer bien las cosas, ¿no? Uno cree que las cosas tienen que hacerse cada vez mejor. No pueden hacerse peor, siempre tienen que hacerse mejor. Cada uno sabe su conciencia y sabe cómo trabaja cada uno de los candidatos, que obviamente irán apareciendo también en este tiempo, para que pueda haber participación ciudadana a través de las elecciones primarias en principio, espero que así sea, y se den definitivamente en nuestras comunas, porque es la mejor manera de tomar decisiones, y luego en la elección definitiva que es en abril del próximo año. Así que, si es así, espero la participación de aquellos que tienen derecho a voto, obviamente, y puedan participar en el plebiscito, en las primarias y después en las elecciones municipales y de gobernadores regionales también en abril del próximo año. Y con esto, solo para que usted empiece a tener información y claridad sobre lo que viene desde el punto de vista de las elecciones y desde el punto de vista de los procesos democráticos que se van a vivir en nuestro país a partir de octubre de este año. Espero que estén bien en sus hogares y debo recomendarles, hemos tenido algunas complicaciones desde el punto de vista sanitario en la comuna de Quinchao, que se cuide, que respete los protocolos, que use las mascarillas correspondientes en los espacios que están indicados, que tome la distancia física cuando usted va al banco o al supermercado o a algún negocio a hacer unas compras o trámites, o cualquier oficina pública, que respete eso, que se lave frecuentemente las manos, sobre todo usar adecuadamente las mascarillas, usarlo bien, y de esa manera nos estamos protegiendo a todos. Ustedes saben que existen aquí al menos 3 personas que están contagiadas y hoy día ya la comuna de Quinchao aparece con 6 infectados en esta pandemia para el día de hoy. Yo sé que se hicieron bastante PCR, algunos todavía no tenemos los resultados y esperamos que ojalá no se produzcan mayores complicaciones, y para eso les invito y les pido que se cuiden, que cuiden a su familia, que cuiden a sus adultos mayores, cuidemos a nuestros adultos mayores y que nos cuidemos entre todos. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y que ojalá estén todos bien de salud en sus hogares. Nos vemos en otro programa informativo la próxima semana.